al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, un día más para disfrutar de su palabra. Amén. Para llenarnos del Espíritu, para ser aclarados en un asunto más de su palabra. Amén. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo la complicidad en la obra del Señor. Semana 3. El autor, el apóstol Pablo, primera parte. Amén. Jesús es el Señor, hermanal. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Amén. Jesús es nuestro Señor, amable oyente, amado hermano. Amén. Amén. Este día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, que dice: Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, Amén. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Y Amén. miré. Amén. Y miré. Amén. Y vi que en medio del trono, Sí. y vi que en medio del trono, En medio del trono. amén, Y de los 4 seres vivientes. Amén. Amén. Y en medio de los ancianos. Amén. amén, y en medio de los ancianos, Amén. Estaba en pie un cordero. amén, Aleluya por el cordero. amén, Como inmolado. amén, Amén. Inmolado. que tenía 7 cuernos 7 cuernos. y Sí. 7 ojos, Amén. amén, Los cuales son los 7 espíritus de Dios. amén, Amén. Enviados por toda la tierra. amén, Aleluya. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. por los 7 espíritus de Dios, Aleluya. enviados por toda la tierra. Amén. Gracias, Señor Jesús. Porque tú eres ese cordero inmolado, Señor. Tú tienes, Señor, esos 7 ojos, 7 cuernos, Señor. Señor, esos 7 espíritus, Señor, que están con nosotros, que han sido enviados por toda la tierra. Amén. Amén. Aleluya. El título para hoy es Los colaboradores del Espíritu. Vimos ayer que la iglesia fue conformada inicialmente por creyentes judíos. Muchos de ellos fueron bautizados después de la predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2. Luego, en el capítulo 10, leemos que los primeros gentiles fueron bautizados en la casa de Cornelio e introducidos en la iglesia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, Amén. porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó Amén. bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Hechos capítulo 10 versículos 44 al 48. Por tanto, Pedro abrió la puerta para que los judíos y los gentiles formaran parte de la iglesia,
hoy, independientemente de nuestra nacionalidad, cultura y costumbres, somos miembros de un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu nos revistió, haciéndonos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Amén. En el transcurso de esta semana leímos que Dios resucitó a Jesús, quien fue exaltado a la diestra del Padre. Hechos capítulo 2 versículos 32 y 33. Después de su muerte, resurrección y ascensión, ocurrió el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Amén. Ese mismo Espíritu continúa operando entre nosotros en los días actuales para cumplir la voluntad del Señor en la tierra. Amén. Amén. Hacer la voluntad de Dios es una misión grandiosa para el hombre tan limitado. Amén. No obstante, el Espíritu es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es capaz de llevar a cabo el propósito de Dios. Y ese Espíritu está en nosotros, opera por medio de nosotros y nos capacita para colaborar con Él en la obra del Padre. A la hora de contactar a las personas debemos tener eso en mente y ser obedientes cuando el Espíritu nos conduce a orar por ellas y hablarles de la palabra. Amén. Muchos ya han tenido la experiencia de orar por alguien que después les dijo que había presentido que Dios le diría algo ese día. Cuando abordamos a alguien desconocemos su situación y sus conflictos, así que no logramos profundizar en lo que pasa en su corazón. Sin embargo, el Espíritu sabe todas las cosas y nos dirige a llevar la salvación e incluso la liberación. Esa es la obra del Espíritu. Amén. Esa es la Amén. obra del Espíritu. Aleluya. Amén. El Espíritu es el encargado de ejecutar la obra del Padre. Él es quien nos envía y separa como sus colaboradores, como sucedió con Pablo y Bernabé. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Amén. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya. Amén. Hoy estamos en la era de los 7 espíritus, descrita en el libro de Apocalipsis. Amén. La venida del Señor está muy cerca, y tanto la maldad como la iniquidad se están multiplicando rápidamente. Por consiguiente, el Espíritu también debe intensificarse para cumplir lo que Dios determinó. Por eso el colportaje ahora es dinámico. Los colportores, por la acción de los 7 espíritus, han llegado a distribuir hasta 100 libros al día cada uno. Asimismo, durante la pandemia, la palabra está siendo transmitida por el Instituto Vida para Todos, y muchos han sido alcanzados. Personas de diferentes lugares, que en otras circunstancias no habríamos sido capaces de contactar. Todo eso es la acción del Espíritu, 7 veces intensificado. Amén. Amén. Como dijimos, el papel de la iglesia es colaborar con el Espíritu. Por tanto, no se acomode. Sí, verdad, no se acomode. Amén. Aunque para usted sea imposible salir a predicar el Evangelio, no se quede pasivo en su casa, sentado solo en el sofá escuchando las predicaciones. Comparta la palabra en las redes Señor. sociales Amén. y en los grupos de WhatsApp. Sí, amén. Ofrézcase para orar por las personas. Use todos los mecanismos que estén a su disposición para contactar a las personas, llevándoles la palabra profética. Sea un colaborador del Espíritu en estos días finales.
Esto es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Aleluya. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Amén. Amado oyente, amado hermano, le dejamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo ser un colaborador del Espíritu en la práctica? Alabados al Señor por la preciosa palabra de este día. Vemos que el Señor es el Espíritu, y este Espíritu hoy está operando grandemente en sus hijos. Amén. El Señor quiere que seamos sus colaboradores. Gracias al Señor tenemos el ejemplo de Bernabé y Pablo, quienes habían sido conducidos por el Espíritu. Hoy también somos conducidos por el Espíritu. Amén. El Espíritu nos manda a predicar el Evangelio, a llevar la palabra a las personas, a poder orar por las personas. Amén. Gracias al Señor por esta herramienta tan preciosa. Hoy el Señor puede alcanzar a muchas personas. Muchas veces no conocemos la situación. Como vimos este día, hoy podemos depender del Espíritu y las personas pueden abrirse cuando oramos por ellas. Amén. El Señor puede fluir. Podemos ver su situación. Podemos llevarle la palabra escrita. Gracias al Señor. Amén. Por esta situación actual tal vez nosotros no podamos salir totalmente para hacer esta predicación con el colportaje dinámico. Mas gracias al Señor podemos hacerlo de manera virtual. Podemos utilizar las redes sociales. Podemos orar por las personas, contactarlas, llevándolas al Señor. Amén. Seamos un colaborador del Espíritu. Oh Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por la palabra preciosa de este día. Invitamos a ustedes, amados oyentes, amados hermanos, a poder compartir esta palabra con las personas con las cuales se relacionan. Mañana continuaremos disfrutando de esta palabra tan preciosa. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Amén.